dice la Biblia de esta manera. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre él, y los deseos de vuestro padre queréis. Él ha sido homicida desde él, y no ha permanecido en la, porque no hay verdad. Cuando habla mentira de suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Ezequiel 28:15. Vamos a ver características de este ser. Dice así: perfecto eras en todos tus caminos, sin defecto, desde el día en que fuiste hasta que se halló en ti. Esa palabra perfecto es decir, tú no tenías ningún defecto, estabas hecho de manera excelente. Mateo 24:12, dice la escritura así, que es con el versículo con el que arrancamos este tema, que es: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y segunda a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, dice así, vean, porque ya está en acción el misterio de la, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Todos estos textos que hemos dado lectura nos hablan de un solo personaje. Y este personaje es Satanás, diablo, serpiente antiguo, dragón bermejo. Es el mismo personaje. Pero también este ser no es lo que ahorita estoy mencionando, porque antes de ser lo que le estoy mencionando ahorita, él no era eso. Ezequiel nos revela y nos dice que este hombre o este ser, que es Satán, antes de convertirse en ese adversario opositor de Dios, él era perfecto. Dios lo creó. Él no es un ser eterno. Él es una criatura que está hecha y diseñada por Dios, al igual que tú y yo. Este ser que fue creado perfecto en todos sus caminos, la Biblia nos revela que fue creado excelente, que fue creado perfecto, y Moisés nos diría en Génesis 1 que fue creado también con un carácter bueno, porque dice la Biblia que todo lo que Dios creó lo hizo, y lo hizo bueno en gran manera. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para poder entender nosotros el origen de la maldad, de dónde viene, de dónde apareció la maldad, hay algunos exégetas que dicen que la maldad Dios la creó. Hay otros que dicen que la maldad, si Dios sabía que existía la maldad, ¿por qué lo permitió? Y comienza a la gente a hacer muchas especulaciones, pero por lo regular siempre terminan culpando a Dios de esto. Pero la Biblia no oculta nada, la Biblia siempre revela el origen de las cosas. Así como revela el origen de todos nosotros, que fuimos creados por Dios, también revela el origen de la derrota, del fracaso, del pecado, de la maldad del ser humano sobre la faz de la tierra. Pero la maldad no surgió en el hombre. Digan, gracias a Dios. La maldad no tiene su origen en el hombre, sino que la maldad tiene su origen en una criatura buena que dejó de permanecer en la verdad. Otra vez, la maldad tiene su origen en una criatura buena que dejó de permanecer en la verdad. Y con esto quiero decirles que Dios no es el autor moral del mal. Y también quiero recordarles que la maldad apareció cuando una criatura creada, una criatura que era buena, una criatura que tenía cercanía al trono de Dios y cuidaba el trono de Dios, una criatura hermosa, una criatura llena de sabiduría, una criatura que tenía una luz extraordinaria
y que tenía talentos extraordinarios, esta criatura decidió torcer voluntariamente todo aquello que había recibido de parte de Dios. Él decidió voluntariamente torcer todo aquello y no permanecer en aquello que pertenece a Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que Dios es bueno? Esta es una pregunta profunda. Yo creo que es una de las preguntas más profundas acerca de la fe. Esta es una de las preguntas más profundas acerca de la fe. El que tú estés consciente y que realmente estés convencido en tu corazón de que Dios es bueno. Un solo amén y las otras 200 personas que pasó. O sea, esta es la pregunta más profunda que yo te puedo hacer en esta mañana. ¿Realmente tú estás convencido de que Dios es bueno? Ok, ya con esta media convicción que me estás mostrando, yo te hago otra pregunta. ¿De dónde surge la maldad? Esperen, ya sé que ustedes son exégetas, pero déjenme creerme que sé algo. ¿Ok? Así que, ¿de dónde surge la maldad? Ahora les hago otra pregunta. ¿Dios creó el mal? ¿Existía la maldad antes de Satanás? Vean, bajan. ¿Por qué? Porque qué bueno que ustedes puedan decir, quiero saber. Ahora, ¿cómo pudo encontrarse iniquidad dentro de la criatura que fue creada perfecta? ¿Cómo? Es una buena pregunta. Así que la respuesta bíblica comienza afirmando, primero, antes que cualquier cosa, algo que debemos tener nosotros siempre presente como fe en nuestro corazón. Lo primero que debemos tener presente antes que creer que somos salvos, antes que creer que tenemos la palabra, antes que creer que Dios está con nosotros, deberíamos tener la convicción primero, antes que nada, que Dios es. Entonces, de ahora en adelante, cada que te pase algo, no preguntes, ay Dios, ¿por qué permitiste? Cálmese, aterrícese y lo que le pasó fue culpa de usted. No le ande preguntando a Dios, ¿por qué Señor me pasó esto? A ver, usted aterrícese, bájese de ese ladrillito y reconozca que usted la regó. No fue Dios. Porque mi fe a mí me dice que Dios es bueno. Ahora vamos a la Biblia, 1 de Juan 1:5. Fíjense bien, entiendan esto, Dios es bueno. Esa es lo primero que debería tener profundo en mi corazón acerca de la fe, antes de creer que soy salvo, antes de creer que voy a ir al cielo, antes de creer que seré un ser transformado parecido a un ángel. Fíjense lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Era la convicción que había en el corazón de Juan. Su mensaje primero, antes que cualquier otra cosa, era decir el carácter de Dios. Dios es y no hay ningunas tinieblas en él. Vean, es como decir Dios es bueno y él no tiene maldad. Vamos a leer Santiago 1:13. Vean lo que dice. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y como Él no puede ser tentado por el mal, tampoco viene y tienta a ninguno. Ay, es porque Dios permitió esta tentación. Ay, ¿por qué? Es que de seguro Dios te reprendió y te castigó. Oh, como Dios te está pensando el mal. ¿Qué le voy a hacer a este día? ¿Qué le voy a hacer a Pancha este día? Dios no piensa así. El error más grande de nosotros es rebajar a Dios al mismo nivel que somos nosotros como hombres. Dios no es hombre. Es lo primero que debemos tener presente. Y por lo tanto Dios no es tinieblas y Dios no tiene ningún mal ni piensa el mal. Porque los pensamientos de Dios son solamente de
de bien. Así que Dios no se levanta esta mañana pensando en que hoy te tropezaste y te torciste el pie y entonces, Señor, ¿por qué permitiste esto? O sea, como que Dios se levantó y dijo, ay, le voy a hacer un mal a este. Le voy a torcer la mano, le voy a hacer que se tropiece y se tuerza el tobillo. ¿Creen que Dios hace eso? Quítense de su cabeza esa idea. Toda tentación que viene a tu vida no tiene nada que ver con Dios. Así que si nosotros seguimos leyendo Santiago, nos va a revelar qué es lo que sigue. 14, por ejemplo, vamos a leer el versículo 14, ¿sí? Dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, así que la tentación viene de lo que ya existe dentro de ti. La tentación, no llegó la tentación porque tú seas un gran hombre, una gran mujer espiritual. No, la tentación llegó para ¿qué? Porque sabe simplemente que tú eres candidato para caer. Yay. Así que Satanás nunca se ha quitado de su cabeza, porque dice la Biblia que es mentiroso y padre de mentira, y nunca se ha quitado de la cabeza lo que le dijo a Dios acerca de Job. Porque lo cercas de grandes cosas, por esa razón te sirve, pero quítale todo lo que tiene y verás que es un cabezón sin vergüenza. ¿Lo notan? Y entonces Satanás tiene esa idea de ti. Tiene ese concepto de ti. Este es un cabezón que apenas le pongo tantito la tentación y ahí va a caer como buey al degolladero, como el puerco al estiércol. Por eso bien dice la frase, me amarraste como puerco. Sí, es la verdad. ¿Hay alguien que está oyendo? Así que prácticamente dice la Biblia que Dios no viene para tentar a nadie. Nadie, a nadie. Dios no está pensando el mal, no es tinieblas, no es obscuridad. Dios no tiene pensamientos de mal. Así que la maldad o el mal o la tentación que llega a nuestra vida es porque hay un ser despreciable que siempre cree que tú estás listo para caer en cualquier momento a que a él se le antoje. Y que puede hacer de ti, de tu vida, un papalote. Por eso cuando viene Jesús enfrenta y confronta todo esto y revela el poder y la autoridad que podríamos tener si dependiéramos de él. Dice la Biblia que el que está en Cristo, el diablo no lo tienta. Dice la Biblia que el que está en Cristo, el diablo no lo toca. Y entonces cuando tú eres de las personas que, ay pastor, hay personas que luego vienen y me dicen, ay pastor, si supiera cuántas luchas tengo, si yo simplemente puedo pensar y decir, ay hermanito, si tú tan solo supieras que como no oras ni ayunas, por eso estás todo chuleto, todo carnal, y por esa razón fácilmente sientes que te caes. Ay hermanito, si tú supieras de veras que si ayunaras y lloraras y leyeras la palabra de Dios, serías siempre más que vencedor. Ay, hermanito, si tú supieras que si dependieras de Cristo Jesús, no tendrías este tipo de tentaciones, porque el que está en Cristo, el diablo no lo. Hey. A veces muchas personas, no, pastor, fíjese, quieren parecer muy espirituales cuando llegan conmigo y me dicen, no, pastor, si viera, ahora que estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, lo que más quiero hacer, las luchas se me vuelven más grandes. Y él piensa que yo le voy a decir, wow, qué espiritual eres. A veces no les digo nada, me quedo callado, nada más dentro de mí pienso, digo, cierra mi boca, Señor, antes de que yo le. ¿Vamos entendiendo? Así que quiero que entiendan, Dios no creó el mal. Y cuando uno es tentado, simplemente no vino de Dios. Así que Dios no produjo la maldad dentro de ninguna criatura. La maldad apareció cuando la voluntad creada, escúchenme bien, la maldad apareció cuando la voluntad creada utilizó de manera torcida los bienes que había recibido. Dios creó la voluntad, pero no creó la rebelión. Dios creó la hermosura, la belleza, pero no creó la vanidad. Dios creó autoridad, pero no creó la tiranía. Dios creó la inteligencia, pero no creó el engaño.
Dios creó la libertad moral, pero no creó el pecado. Así que el mal apareció, ¿cuándo? Antes de que Dios creara cualquier cosa, no existía la maldad. Así que el mal apareció después del orden creado. En otras palabras, el mal apareció dentro del orden creado, no antes, y apareció en una criatura y no en el creador. Así que la maldad no aparece mientras no hay criaturas. El mal no existe mientras no hay criaturas. El mal no está presente mientras no hay criaturas, sino aparece hasta que a nuestro hermoso Dios, poderoso Dios y grande Dios, empezó a crear las criaturas. Y creó aquellos querubines y creó aquellos ángeles, y ahí en medio de esas criaturas que él hizo buenas, perfectas, apareció la maldad. La maldad puede compararse con la corrupción. Se los pongo de ejemplo. Una fruta, cuando se pudre, ¿qué es lo que pasa con esa fruta? La podredumbre, cuando la fruta se pudre, esta podredumbre no crea una fruta nueva. ¿Qué es lo que hace? Destruye una fruta buena. Otra vez, los dormidos den gloria a Dios. A ver, la corrupción de una fruta no crea una fruta nueva, sino destruye la fruta que era buena. La mentira no crea una realidad propia, sino deforma la verdad. Y la injusticia no crea un orden original, tuerce la justicia. Como la idolatría no crea la adoración, sino dirige hacia otro objeto una capacidad creada por Dios y que solo es para Dios, porque para gloria mía, dice el Señor, los he creado. ¿Lo notan? Así que la idolatría no crea dioses nuevos y la idolatría no crea la adoración, sino solo dirige y desvía la adoración de a quien se la deberíamos de dar. Por eso entiendan que la maldad simplemente depende, fíjate bien, para que exista la maldad depende del bien para existir. Hey. La maldad depende del hombre bueno que Dios forma cada día, que eres tú, para poder existir. Porque si no existieran hombres buenos, ya hubiera venido otro diluvio para destruir a todos. Así que la maldad depende del bien para existir. La maldad no crea. La maldad corrompe. La maldad no origina. La maldad deforma. La maldad no da vida. La maldad desintegra. Por eso cuando llegó la maldad al hombre, lo desintegró. Polvo eres. Porque la muerte es desintegrar al hombre. Sí, lo desintegra. ¿De dónde? De la esencia, lo desintegra. ¿De dónde? ¿Dónde lo quita? Lo quita del lugar que tenía con nuestro Dios. Lo destituye de la gloria de Dios. Ahora escuchen, Satanás fue en su maldad el hombre que no crea la adoración. Porque quien creó la adoración, ¿quién fue? Dios. Por eso dice, yo creé a todas las criaturas para que me adoren, para que me sirvan, para que me adoren. Moisés después revela esta verdad cuando va y saca a Israel de Egipto. Le dice a Faraón, deja y suelta a mi pueblo para que vaya y me adore.
Porque ese es el principio y ese es el fundamento de lo que Dios creó para gloria suya, para alabanza suya. Y luego vamos a Apocalipsis y en Apocalipsis vemos criaturas que adoran de día y noche al Creador. Su proyecto, su plan, nadie lo ha podido estorbar. Si aquí en la tierra no hay hombres que adoren a Dios, en el cielo hay ángeles que le adoran de día y de noche. Si tú eres de los cabezones duros que dicen, eres el mudo actual, que no quieres adorar a Dios, no te preocupes, Dios tiene ángeles que le adoran de día y de. O sea, no te está pidiendo a ti que le adores porque no tenga quien le adore al pobrecito. Hey. A ti te está haciendo un favor Dios con decirte, adórame. Tú no le estás haciendo un favor a Dios con adorarle. Hey. El favor te lo haces tú mismo. Así que Satanás no creó la adoración. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Si él no creó la adoración, es verdad, él no la creó, pero ¿saben cuál fue su problema? Cuando entra en maldad, quiso recibirla. Satanás no crea gloria, quiso apropiársela. Satanás no crea autoridad, quiere usurparla. Satanás no creó un trono, quiso levantar el suyo. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. ¿Están aquí? Ezequiel 28:15, vean, otra vez, volvemos al punto. ¿Cómo era este ser? ¿Bueno o malo? La Biblia lo dice. Perfecto eras en todos tus, desde el día en que fuiste, hasta... El texto no dice, Dios puso en ti maldad. Dice, se halló, ahí está el origen de la maldad. Se halló en él. Pero ¿qué fue lo que empezó a producir esa maldad? Sus características. Era bello, hermoso, lleno de sabiduría. ¿Lo notan? Y esas características, tenía muchos talentos, muchas virtudes, este ser creado por Dios. Y eso fue lo que lo desubicó de su posición. Así que, ¿esto a dónde nos lleva? Vean, escúchenme bien. A veces las personas dicen que Dios en los ángeles creó voluntad y creó lo mismo que nosotros. La Biblia dice que nosotros nos parecemos mucho a los ángeles, pero no somos un ángel todavía. Pero cuando yo empiezo a analizar cómo es que nos parecemos a los ángeles sin ser ángeles, ¿sí? Es en lo siguiente, que somos criaturas con características, con virtudes creadas por Dios, y entre ellas, una de ellas es la voluntad. Y los ángeles tienen voluntad. Es un misterio. Yo podría llamarlo el misterio de la voluntad creada. Es un misterio. ¿Cómo es que Dios, siendo lo que es, a nosotros, sabiendo cómo nos formó y cómo si sus ángeles tuvieron la incapacidad y cayeron, imagínense nosotros también como seres humanos? Pero es un misterio. Dios decidió no hacer robots, sino hacer seres con una voluntad, que tuvieran una voluntad. A esto le llamo yo el misterio de la voluntad creada. Así que hay que distinguir, escúchenme bien, hay que distinguir entre que Dios creó una voluntad y determinar cada elección de esa voluntad. Hay una diferencia. Dios crea una voluntad, pero hay diferencia en determinar cada elección de esa voluntad. Es como lo que dijo el Señor. Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre se buscó muchos. Vean, eso es a lo que me refiero. O sea, Dios crea una voluntad, pero la elección se la dejó a la criatura, no la tomó él. Así que la criatura recibe de Dios, ¿qué recibe? Recibe existencia, capacidades, inteligencia, belleza, posición y posibilidad de actuar. Eso es lo que reciben las criaturas. Y precisamente porque es una criatura, debemos entender que una criatura no es una extensión mecánica de Dios. Por eso el hombre puede ejercer aquello que recibió. Y es algo hermoso, no somos inteligencia artificial, aunque hay muchos que parece que sí.
¿Ok? No somos inteligencia artificial. No somos algo mecánico. Así que todos nosotros podemos ejercer aquello que Dios puso en nosotros. Aleluya. Y entonces, ya con esta aclaración, nos vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 15, y entonces vemos que el profeta establece dos momentos. Sí, dos momentos. Antes de que cayera la maldad o se hallara la maldad dentro de este ser. Miren, vamos a ver, dice, perfecto eras entonces tus caminos desde el día que fuiste. Es el primer momento. ¿Qué me está diciendo ese pasaje? Me está diciendo, miren, yo se los voy a probar. Yo crié, sí, yo crié a este querubín, lo hice perfecto. Perfecto es sin defecto. Lo crié de manera excelente, no faltó absolutamente nada. El día que tú fuiste creado, yo lo hice, bueno, es como decir, yo hice el hombre bueno. Véanlo, es lo mismo que hubiera dicho, yo hice el hombre perfecto. Hey, ¿por qué? ¿Qué tenemos que alcanzar? ¿La estatura del varón? ¿Por qué tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto? Porque antes de la caída nosotros éramos ¿qué? Perfectos. Entonces dice, ahí está el primer tiempo. Dice Dios, yo hice todo bueno, pero después de que yo crié este ser, ¿cuánto tiempo más adelante? No lo sabemos, porque la Biblia no lo revela, pero sí dice hasta. O sea que pasó un tiempo y después de ese tiempo es cuando llegó y la maldad se originó dentro de este ser creado por nuestro Dios. Esto es fundamental. Así que dice que no fue creado en maldad. Satán no fue creado malo. Satán no manifestó una naturaleza que ya traía, sino dice la Biblia que fue creado íntegro y posteriormente en él se halló la maldad. Así que la maldad no fue un componente que Dios haya depositado en él, sino que apareció en él a partir de ¿qué? De que se llenó de orgullo, dice la Escritura, por causa de su sabiduría y por causa de su hermosura. Así que esto revela que la iniquidad surgió dentro del ejercicio de la voluntad de la criatura y no de la voluntad de Dios. ¿Por qué les explico esto? Porque nosotros fuimos creados buenos, no fuimos creados caídos, fuimos creados buenos. Poseemos dones, poseemos posición, tenemos posición y poseemos belleza. Poseíamos la santidad de nuestro Dios, esa santidad inmutable de nuestro Dios. Porque Dios es santo por naturaleza. Y nosotros como criatura éramos buenos si decidíamos permanecer dentro de ese orden. Porque Dios en su creación hizo una creación perfecta. No había incapacidad absoluta para elegir, porque todo era perfecto. Pero sin embargo, vino esta caída voluntaria en este ser. Y en el cielo o en un lugar del Edén, este ser fracasó, porque voluntariamente decidió que entrara la maldad en él, y todo a partir de ¿qué? Hermoso, bello, talentoso, con luz. Tenía una luz propia que irradiaba de él, que Dios le permitió tener. Tanto es así que la conserva, porque dice que Satanás se transfigura en ángel quiere decir que Dios le creó una luz propia. Qué tremendo y qué bello. Vean, tenía todo y estaba delante del trono de Dios y estaba cerca de la verdad. Pero estar cerca de la verdad no es estar en la verdad. Y este ser que estaba cerca de la verdad no le garantizó estar cerca de la verdad, permanecer en ella. Hay mucha gente que está cerquita de la verdad, pero no permanece en ella. Así que Juan nos revela y nos dice en capítulo 8, versículo 44, estas palabras. Véanlo, léanlo por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando le preguntó a la Biblia, ¿por qué homicida? ¿Quién mató a Satán? Es verdad, él no mató a nadie directamente, pero sí hizo que entrara la muerte.
Así que él es homicida desde el principio, sí, porque por su culpa y por su culpa y por su gran culpa, nosotros ahora tenemos que morir. Así que si es homicida, él va a ser responsable de todas las almas que se mueran sin haber sido salvas. Hey. Así que desde Adán hasta nuestros tiempos él es responsable, por eso es homicida, porque por él entró la muerte. Eso es por eso yo decía, ¿cómo si él no mató a nadie, Señor? El que mató fue Caín. Y me lleva a examinar más profundamente el texto. ¿Y cómo que no mató a nadie? Si por su culpa entró la muerte. Ok. Entonces, por cada uno de nosotros, así como Satán, que es un modelo que no debemos seguir, porque está lleno de maldad, lleno de mentira, lleno de arrogancia, lleno de ego, así nosotros debemos aprender para tener cuidado que ese ser, que era una criatura perfecta, cayó, y que estaba cerca de la verdad, cayó. Nosotros somos vulnerables también de la misma manera, y la maldad que llegue a nuestra vida no se desarrolla desde afuera, no se desarrolla desde el entorno, sino que nosotros somos quienes le permitimos desarrollar y crecer dentro de nosotros, o decidimos desecharla desde el momento que nos damos cuenta que eso no está bien. ¿Y cuando nos damos cuenta? Perfecto, Dios permitió que sintiéramos la tentación. Dios no envía la tentación ni permite la tentación, pero sí Dios, sí, nos advierte y nos dice a nosotros que tengamos cuidado con porque dice, velad y llorad. Vean, el Señor, en la revelación de Dios, a nosotros nos dice, ¿cómo evitas la tentación? Pastor, es que tengo tantas tentaciones. Perfecto, ¿cómo la evitas? ¿Cómo evitas la tentación? La Biblia dice claramente que la tentación, un hombre que no ora ni ayuna no va a evitar la tentación. Así que a mí no me digas que tú quieres buscar a Dios si no oras y no ayunas. No seas mentiroso. A mí no me vengas a decir que tú quieres servir a Dios si no oras y no ayunas. Si es como entrar al que quiere ser médico. Es que yo quiero ser médico. ¿Qué tiene que hacer? Pues estudiar. Tiene que irse a la universidad, tiene que prepararse, tiene que practicar. Así todo profesionista tiene que hacerlo para convertirse en lo que quiere ser. Entonces, si tú quieres ser un servidor de Dios, ¿qué tienes que hacer? Pues practica las cosas del reino. Así que no vengas que quieres ser un servidor, pero no quieres practicar las cosas que te hacen ser servidor. Hey, es que yo quiero servir a Dios. A mí Dios me manda a las naciones. Mijito, empiece teniendo dominio y control de sí mismo. No te quito las ganas de querer ir a las naciones, pero primero toma dominio de tu propia vida. ¿Estamos aquí? Entonces, escúchame bien. La palabra de Dios dice, velad y orad para que no se la saben. ¿Por qué no lo dicen? Para que no. Ay, pastor, no sé por qué tengo tantas tentaciones. Ahí está la respuesta. No oras, no ayunas, pura novela y nada de velar. Te la vives viendo novelas. Es que la Biblia dice que el que no vela, pero estás torciendo la escritura. O sea, no, ustedes todos, desde el más jovencito hasta el más anciano, el problema de la tentación que tienes es porque no sigues el principio de Dios. Pastor, es que me cuesta tanto trabajo, me enojo seguido. Velad y llorad. Es que continuamente caigo por esto. Velad y llorad. Ahí está la clave. Esa es la manera. ¿Por qué creen que el Señor? Miren, escúchenme bien. Hay un pasaje que nos hace el salto, escúchenme, el salto entre la santidad de Jesús y la tentación de Jesús. ¿Y saben cuál fue? Analicé el pasaje y descubro algo y digo, Señor, ¿cuál fue la línea
a donde Satanás tuvo la oportunidad para tentar a Jesús. Porque me parece contradictorio. Tú me dices a mí que el que está en Cristo, el diablo no lo tienta. Y a ti, que eres el mismo Cristo, el diablo te tentó. Entonces, ¿hay confianza? Hey, se los dejo de tarea o se los resuelvo. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Lo que hace Jesús es simplemente en esa línea, dice la Escritura, no en ningún pasaje en la Biblia sí está puesto nada más porque sí. Fíjense, Jesús fue tentado porque pasó de su naturaleza divina a su naturaleza humana o carnal. ¿En qué momento? Y entonces Jesús, teniendo hambre, ¿cuál fue el pecado de Jesús? Tener hambre. ¿Cuál fue la puerta abierta para que el diablo entrara y lo tentara? Tener hambre. Porque vean que toda la tentación de Satanás, y la primera fue decirle, si sé que tienes hambre, y ahí está la tentación. Ahí te puedo meter la tentación, porque por fin hay una apertura abierta, ¿sí? Donde tienes hambre. Eso es naturaleza humana carnal. Así que por lo tanto lo que voy a hacer es, ahí está mi puerta, es mi oportunidad. ¿Tienes hambre? Haz que estas piedras se conviertan en. Ya después de ahí se aprovechó para las siguientes, porque la siguiente tenía que ver con la palabra, porque escrito está. ¿Se dan cuenta? O sea, solo utilizó el hambre de Jesús, que fue la tentación que tuvo Jesús, por decirlo así. Para el diablo fue eso, dijo, pues es que no hay otra cosa, pues la única, míralo, ya tuvo hambre, ya es carnal, ya demostró su carnalidad, no depende solo de ti. Porque en una ocasión cuando Jesús, escúchenme bien, en esa misma ocasión, Jesús cuando le responde a Satanás, fíjense, la tentación fue, tuvo hambre, pero Satanás creyó que por tener hambre se podría aprovechar para tentarlo. Por eso Jesús le respondió, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? Es verdad, tengo hambre físicamente, pero ¿sabes qué? No voy a comer, decido depender de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Por eso cuando yo mando a la gente a decir, cuando el Señor me muestra cosas, el Señor me dice, ponte a leer la Biblia. Llénate de la palabra y acércate a Jesús a través de la palabra para que no seas tentado. Ayuna y ora para que no seas velad. ¿Qué quiere decir velad? Desarrolla tu discernimiento espiritual para que no te gane lo carnal. Estemos de pie, ya los dejo porque ya los noto como que, están siempre, el pastor Así que, ¿qué hizo Satanás? ¿Saben por qué? ¿Por qué entró la maldad en el corazón de Satanás? ¿Saben por qué entró la maldad en el corazón de Satanás? Porque dejó de permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad significa reconocer que Dios es creador y que yo soy criatura. Permanecer en la verdad es reconocer que Dios es fuente y yo soy receptor. Permanecer en la verdad es reconocer que Dios es soberano y que toda autoridad que yo tengo no me pertenece, me fue delegada. Permanecer en la verdad es que Dios define cuál es el bien y yo respondo ante él. Hoy el pecado del hombre es seguir comiendo del fruto del árbol del bien y del mal, y nosotros queremos seguir definiendo qué es bueno y qué es malo. Es que qué mala onda, tú eres bien malo. Y a la luz de la Biblia, ¿cómo lo llamaría Dios? Es el problema que tenemos. No dejamos que Dios resuelva esa verdad que necesitamos oír. Nosotros seguimos insistiendo, no, es que es bien mala onda el pastor, es bien mala onda el hermano, es que el líder, es que me dio bien mala onda. ¿Quién te dijo?
¿A partir de qué fuente tú estás diciendo qué es bueno, qué es malo? Es el problema. Alejado de la verdad, entonces todo va a ser malo o todo va a ser bueno. Así que Dios define el bien y yo respondo ante Él. Permanecer en la verdad simplemente es darnos cuenta que la caída comenzó cuando la criatura dejó de aceptar esta realidad, la verdad de Dios en su vida. ¿Saben cuál es el problema de muchos de ustedes? Que les cuesta trabajo la corrección. Te exhortan y ya te ofendiste. No, hombre, ya te quieres cortar las venas con hojas de lechuga porque te exhortaron. Ay, Señor. La Biblia dice que ama la corrección, ámala. Hay gente que hasta se ríe cuando los regaño. Pero no se ríe burlándose, sino valorando el regaño. Hay gente que valora tanto el regaño que dice muchas gracias por amarme, por preocuparse por mí. Pero hay otros que apenas les dicen qué bonitos ojos tienes y ya pides casa aparte. Hay gente tan rebelde en su corazón, tan desordenado en su corazón, tan indisciplinado, que le cuesta trabajo realmente permanecer en la verdad. Gente que no le rinde cuentas a nadie, no le entrega cuentas a nadie, camina ejerciendo y haciendo su propia voluntad. ¿Qué hizo Satanás? La maldad cuando entra en él es que quería hacer su propia, lo dice la Biblia. Él no estaba dispuesto a sujetarse a nada ni a nadie. Él estaba dispuesto a sujeta delante de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Por eso el mal carácter de muchos de ustedes solo habla demoníacamente quién tú eres. El mal carácter, tu mal carácter a veces piensas, es que me enojo, es que me encelo. ¿Y por qué te enojas? Hay otras maneras de demostrar la inconformidad, la incomodidad, pero no haciendo rabietas, no haciendo berrinches, no haciendo enojos. El asunto es resolver problemas, no hacer el berrinche del año y hacer que se me tuerza el estómago y me llegue una peritonitis donde todo se revolvía adentro. Sean sabios. Evitemos problemas entre los unos y los otros. ¿Están aquí? Evitemos dificultades. Dejemos que la verdad sea revelada en nosotros. Si Dios lo dijo, si alguien en un momento tenso alguien te saca la palabra, primero oye la palabra. Recuerda que Dios primero sí habla y a veces sí usa mulas. Oye la palabra, no importa que venga de una mula. Oye la palabra de Dios, ay, Dios me está hablando a través de esta mula. No voy a ser como Balaam. 3 veces la burra hablando y Balaam como que haciendo que la Virgen le hablaba. No quiso oír a la burra. Por favor, deja que el burro que te está hablando esta mañana, ¿sí?, pueda hacerte entender cuál es el camino que tienes que seguir. ¿Ok? Ese silencio me dice que toda la gente algo está pasando en su interior. Así que por favor, chavos, ubíquense. Ustedes se suben al altar. Sean rectos, íntegros, limpios. No dejen que la maldad les gane. No pequen. No pequen. Todos los que sirven conmigo en el altar no pequen. Todos los que sirven en casas de paz no pequen. Sean íntegros. No dejen que la maldad les gane. Todos los anfitriones de casa de paz no sean hipócritas, sean gente honesta, íntegra, para que en ese lugar llegue mucha gente que conozca la verdad. Si vas a abrir tu casa de paz, no me la cierres cada que se te antoje o cada que tengas ganas de decir, es que hoy voy a salir, es que hoy no tengo ganas, es que no me vengas con eso.
Seamos íntegros para Dios en todos los aspectos. Limpien la casa de paz con amor, con integridad, con rectitud. Tengan las mejores cosas ahí dentro de esa casa de paz, de acuerdo a su posibilidad para servir a Dios. No, pues ya, acomódale, a ver cómo le haces. Ay, pon ese cuchitril para que siente la gente. No, tengan celo de Dios. Si vas a poner tu casa, da lo mejor. Porque va a entrar el rey. Antes que llegue la gente, llega el rey. Pero no seamos falsos. Satanás estuvo en el trono de Dios delante, cerca de la verdad. Congrégate, ve a una casa de paz, discipúlate y ve con todo tu corazón a adorar a Dios. No vayas para ser aplaudido, celebrado, no vayas para ser reconocido, no vayas para que ahí te apapachen y cada lágrima te la tenga que estar secando tu mentor. Ay, pobrecito, lágrima por lágrima hay que secarte para que te sientas bien. Usted agarre papel y límpiese y los mocos, porque llega ahí para que ese débil se convierta en alguien fuerte, ese cobarde se convierta en alguien valiente, ese débil se convierta en alguien que las puede. Ya me callo porque soy de carrera larga. Denle, chicos. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero ser un adorador. La maldad me ganó, me ha ganado la maldad. Me ha ganado la maldad. Yo era perfecto, pero mira, yo era bueno, pero mira, me ha ganado la maldad. Porque me gana la carne. Pero ya no quiero. Ya estuvo bueno. Tú me creaste bueno, Señor. Y cuando Cristo vino, recuperó ese estatus de bueno. Y ahora voy a seguir y a luchar por conservar ese estatus que mi Señor y Salvador Jesucristo me ha dado. Y voy a reprender y voy a echar fuera la maldad de mi vida. El yo se larga de mi vida. Padre, gracias. Permite que tu Espíritu Santo traiga revelación a la vida de las personas que están aquí, que su corazón comience a ser recto, íntegro, Señor, porque necesitamos integridad en el ministerio, necesitamos integridad en la iglesia, necesitamos gente íntegra entre nosotros y fuera de nosotros, que esté trabajando y sirviendo para la gloria tuya. Necesitamos gente íntegra que esté adorando en las casas de manera privada, Señor, adorando, sirviéndote, dándote gloria ahí dentro de su propia casa. Necesitamos gente con corazones correctos, con corazones íntegros, con corazones que no permiten que ninguna semilla de iniquidad o de maldad venga y tome control y ocasión en su vida. Hoy nos levantamos para brillar. Ya no queremos ser tinieblas, ya no queremos ser caos ni desorden. Queremos entrar en el orden. Ven y restituye lo que se ha perdido en nosotros, Señor, y no solo lo restituyas, sino colócanos en el orden en el cual tenemos que empezar a trabajar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y permite que esta iglesia comience a recibir a partir del orden todos los beneficios que esto trae cuando entramos en esa línea, en esa dimensión de orden, Señor eterno. No permitas que la maldad siga oculta en el corazón de las personas, gobernándolos, y en los secretos sigan pecando, sino que, Señor, hoy descubran o se den cuenta que no está bien lo que hacen y se pongan en orden delante de ti. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, hoy haga caer la maldad y venga el bien y la verdad de Dios y la misericordia de Dios a reinar en nuestros corazones. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: